la floresta somos todos. Clave, muy clave a la hora de venir a la casa del Señor, y es hacer memoria de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Hacer memoria para que el corazón se llene de gratitud, para que el corazón y todo nuestro ser se anime a exaltar al Señor. Recuerda cuando el salmista escribía: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Eso era la única expectativa que el salmista se ponía al venir a la casa del Señor. Por ahí en otro salmo escribió: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, un día como hoy, hacer memoria de la bondad de Dios para con todos nosotros es fundamental a la hora que nos presentemos delante del Señor. Nos presentamos con acción de gracias, con alabanza, con ofrenda. Y el Señor sabe que también venimos delante de Él con peticiones, con anhelos, con deseos, porque confiamos en su poder y en su grandeza. Amén. Muy bien, voy a invitarle para que esta mañana me vaya acompañando a abrir su Biblia en Génesis capítulo 12, por favor. Hay un título ahí y es, ¿cómo se dice? Somos útiles. Cuando me invitaron a meditar en una reflexión hacia el adulto mayor, como en muchos otros temas, uno se ve abrumado por la cantidad de material que en las Escrituras uno pudiese tomar para predicar. Hay muchos, abundan los modelos, los ejemplos de hombres, de mujeres a los que Dios llamó, a los que Dios usó, a los que Dios trató, a los que Dios quiso usar para su propósito a través de las generaciones. Y sé que mientras voy hablando a su cabeza vienen cantidad de esos modelos bíblicos que tenemos ahí de hombres que en su edad madura, en su edad adulta, ya casi en su vejez, aún ahí tenían fuerzas y ánimo de servir al Señor. Y digamos, a manera como de adelantarles la conclusión, que ese es el ánimo de esta reflexión. Que ustedes, mis amados hermanos, que ya han alcanzado una madurez en su vida, que están en esos años gruesos, que han llegado a esos años donde de pronto ya cesaron de su vida laboral y están en alguna medida en su reposo, no pierdan de vista que ustedes siguen siendo útiles. No existe ni va a existir en la congregación un lugar donde los queramos tener a ustedes sentaditos, quieticos, sin nada que hacer, que solo sientan el viento pasar y nada más. No, anhelamos que hasta que Dios les dé aliento de vida, el mismo Dios que les da el aliento de vida también les dé vigor y fuerzas para que ustedes sigan siendo útiles en las manos del Señor. Dígale al que está a su lado: sigue siendo útil. Cuando decimos, ¿cuántos tienen más de 75? Algunos no quieren ser honestos. Pero respetamos eso, hermano, lo respetamos. Pero si usted tiene más de 75, mi amado hermano, está en la edad de la plenitud, en la que Dios también quiere seguirse glorificando en su vida. Sabe que muchos de pronto decimos: ¿cuándo será que cumplo los 62? Ya sabemos para qué, ¿verdad? O las mujeres los 50 y tantos, y ya sabemos para qué: para dejar de trabajar, para dejar estos afanes, para ahí sí dedicarme a darme la vida buena y pasear y la sudaderita para la gimnasia y esto y aquello y poder estar más tranquilo. Pues quiero decirle, mi amado hermano, que incluya dentro de ese plan de retiro
preguntarle al Señor: Señor, y en estos años, después de que deje de laborar, después de que deje de cumplir un horario a una empresa, después de que me empiece a llegar mi jubilación, pregunte al Señor: en esos años que vendrán, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga para tu reino? De 75 años era Abraham cuando Dios lo visita y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿De dónde lo estaba sacando el Señor? De su jubilación, ¿cierto? De pronto ya Abraham pensionadito ahí, tranquilo a la sombra de su familia y todo. Y el Señor le dice: Abraham, te voy a bendecir y serás bendición. Amado hermano, quiero decirle esta mañana a los que ya han pintado su cabeza, el ciclo natural de la vida ha pintado su cabeza. Yo mantengo una tristeza porque yo lamentablemente no voy a ver mi cabeza pintada de canas, por obvias razones. Pero amado hermano, quiero decirle esto: usted que ya pintó su cabeza de canas, no deje de pensar en esa palabra que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Tal vez de usted no va a salir una nación como la nación de Israel. Tal vez usted no será padre de multitudes. Tal vez en usted no se va a cumplir exactamente lo mismo que se cumplió en Abraham, al pie de la letra, de contar las estrellas, la arena del mar, y que así será su descendencia. Pero de una cosa estoy seguro: el Dios de bendición que llamó a Abraham en su vejez para hacer bendición y bendecirlo es el mismo Dios que hoy usted y yo tenemos, en el cual confiamos, en el cual creemos, con el cual caminamos, al cual buscamos. Estos años de tu vida, no dejes de pensar que el Dios que bendice también te ha llamado para bendecirte y que seas bendición. Eres útil en las manos del Señor. Pero Abraham no estaba solo. Cuando yo empecé a preparar el tema, me centré en Abraham y cómo Dios usó a Abraham y cómo este hombre ya viejo, arrugado, achilado, acabado. No estaba tan acabado, la Biblia no lo dice, pero en esos años que uno dice: pero a los 75, ¿qué tiene alguien para dar a los 75? Recuerde lo que el Señor le dice: yo no miro lo que mira el hombre. Porque usted se puede ver trajinado por los años. Usted se puede ver de pronto con algunos achaques en su vida. Pero lo que ven nuestros ojos no es lo mismo que Dios ve. Dios mira ¿qué? Tu corazón. Y sabe, una de las cosas que yo admiro, yo procuro estar muy cerca de los hermanos adultos acá en la congregación, estar con ellos, escucharlos, escuchar de ellos su voz, porque una de las cosas, si algunos podían aquí confirmar lo que voy a decir, es que yo alabo al Señor, porque yo les digo a algunos: yo quiero, cuando alcance esos años, estar en la fidelidad, en la lealtad, en esa búsqueda, en ese esfuerzo, en ese deseo de diligencia que uno ve en la mayoría. Los primeros que casi están llegando a la congregación siempre son las personas adultos mayores. Los que más disposición tienen para la oración, a cualquier actividad que implique buscar el rostro del Señor, casi siempre son los adultos y ya los ancianos. Entonces yo le digo al Señor: gracias por permitirme mirar, Señor, modelos y ejemplos y seguir huellas de hombres y mujeres que están aquí, para imitar la fe de ellos, para imitar la constancia de ellos, para imitar ese amor dedicado, esa pasión, esa perseverancia hacia el Señor. Es como si yo me acercara a ellos: úntame del espíritu que tú tienes, dame ese espíritu que tú tienes, para que cuando yo llegue a mis años maduros, yo también pueda perseverar con esa fuerza y con ese amor apasionado por el Señor. Por eso el texto que leímos al principio: honrarás el rostro del anciano.
ante las canas mostrará respeto, reverencia. Cuando yo me acerco a un anciano, yo bendigo al Señor porque sé que hay una fuente no solo de experiencia, de madurez, de sabiduría, sino que ya sobre aquellos que está el Espíritu de Dios, no solo hay esa experiencia de la trayectoria, sino la sabiduría que viene de lo alto. Y en un momentico vamos a ver cómo uno de los propósitos que Dios tiene con los ancianos de la congregación es que se conviertan en guardas, en consejeros, en cuidadores también del rebaño de Dios. Entonces, cuando estaba mirando a Abraham, Abraham no estaba solo, y Dios no iba a cumplir su propósito solo con Abraham. Escuche bien esto. Más o menos cuando Isaac, la promesa es cumplida, Abraham y Sara están tocando los 100 años. Y usted sabe bien la historia de Sara. Era una mujer estéril. No le había dado hijos a Abraham, pero Dios cumplió su promesa. Visitó a este hombre y a esta mujer. ¿Y cuánto hay entre 75 a 99? Los matemáticos aquí. 24, ¿cierto? Mal contados. Desde que Dios llama a Abraham y le da esa promesa hasta el cumplimiento de esa promesa, pasan aproximadamente 24 años donde Dios los probó a ellos en cuanto a conocerlo, en cuanto a su dependencia de Dios, en cuanto a la lealtad mientras la promesa se cumplía. Dios no lo cumplió de inmediato. El nacimiento de Isaac, el toque a esa matriz estéril, no fue en el momento que Dios le da la primera promesa a Abraham. Pasa un lapso de tiempo en el cual Dios fue llevando a Abraham por todas las regiones de alrededor donde él habitaba, luego que lo saca de la casa de su padre. Y Abraham llegaba a un lugar y Dios le decía: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti, y ellos habitarán en tierra que fluye leche y miel. Y ahí donde Dios lo visitaba y se le aparecía, Abraham levantaba un altar de adoración. Y luego Dios lo movía a otro lugar y Abraham se venía y allí Dios lo visitaba y le confirmaba su pacto, y Abraham levantaba altar de adoración y allí bendecía al Señor. Esos años hasta que Isaac nació fueron el tiempo donde Sara y Abraham aprendieron a conocer al Dios de la promesa, a caminar con Él, a serle fiel, a andar de la mano de Él. Por allá, en el capítulo 25, versículos 7 y 8 de Génesis, si tiene su Biblia, acompáñeme para que leamos el texto. El Señor vuelve a aparecer a Abraham. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8. Bueno, ya está hablando del ciclo del cierre de la vida de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham: 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue reunido a su pueblo. ¿Cómo murió? En buena vejez. Tenga esa palabra ahí, escríbala, subráyela, para que usted nutra su oración delante del Señor. Porque una de las cosas que en mis oraciones yo le pido al Señor constantemente es: Señor, que no me falte la fuerza. No para conseguir mis sueños, no para alcanzar mis metas, no para verme realizado. Que no me falten las fuerzas para que tú sigas contando conmigo. ¿Hay alguien aquí todavía? Sé que se habían ido. Yo quiero una buena vejez. Quiero llegar a mis años dorados con fuerzas, avivado, con aliento de poder seguir haciendo algo para la obra de Dios. Abraham tuvo jornadas difíciles. Cuando usted lee la historia, los ingredientes que componen la historia de Abraham, el camino de Abraham se sella con una frase preciosa, y es que Abraham fue llamado amigo de Dios.
¿Cuál era la calidad de su relación? ¿Cuál era la calidad de reacción de Abraham al llamado de Dios? ¿Cuál era la calidad de la interacción de Abraham con Dios? De modo que llegó al punto de la amistad con Dios. ¿Lo recuerdan cuando Abraham estaba orando por Sodoma y Gomorra? Allá estaba su sobrino Lot con su familia, y Abraham viene y habla delante de Dios como el que habla con un amigo y le dice: Señor, no te enojes ahora conmigo, que soy solo polvo de la tierra y tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, pero permíteme preguntarte, si hay solo un justo en Sodoma y en Gomorra. El Señor le dice: si hay solo uno, no la destruiré. ¿Por amor a quién? A ese justo. Uno no ve a un Abraham haciendo una oración desesperada, sino hablando con su amigo Dios, su amigo el Padre, su amigo el dador de la promesa. Y Dios obrando en su vida. Pero una palabra que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó y le dijo: Abraham, ¿ves esta tierra? La daré a ti y a tu descendencia después de ti. Pero anda delante de mí y sé perfecto. Siempre que las promesas de Dios están delante de nosotros, siempre que las promesas de Dios aparecen en el panorama, vienen de la mano con su hermanita, la demanda de Dios para nuestras vidas. Hay una promesa de Dios para tu vida, también hay una demanda. Hay una bendición de Dios para tu vida, también hay una propuesta de Dios. Porque si las bendiciones nos van a alcanzar como resultado de haber caminado en el camino propuesto por el Señor. El Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, sé maduro, sé responsable en cumplir el pacto que hemos hecho. Esta semana estaba escuchando algunos materiales, y en cuanto al tema del matrimonio, permítame hacer un paréntesis acá, que les quiero recordar: la cena es para todas las parejas de la iglesia, para todas. No solo para los que asistían a la reunión, para todas, para que agradezcamos al Señor, para que bendigamos al Señor, para que tengamos comunión, para que tengamos un tiempo de celebrar el amor. Así que todos cordialmente invitados. Pastor, mi esposo o mi esposa no vienen. Pínteselo como una noche romántica, invíteselo como un tiempo para estar juntos, para que tengan la posibilidad también de participar de este tiempo de amor. Volvamos al tema entonces. El pacto que se hace es la capacidad de ser leales a la palabra que depositamos, que vaya acompañado de ese compromiso hasta la muerte. Es lo que sucede en el altar con un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto, más que hacerse un pacto delante de los testigos o de los que están presentes en la ceremonia, es un pacto de uno con el otro. Y Dios es testigo, porque Dios es un Dios de pactos, nunca ha faltado a sus pactos, siempre ha sido fiel, siempre ha cumplido. Dios no se vuelve atrás de lo que promete, porque Él es fiel. Y esa es una de las cosas que Dios demandaba de Abraham para que pudiese ver el cumplimiento de la promesa: fidelidad. El problema de hoy es que la fidelidad no hace parte de aquellas virtudes que queramos poner en nuestras vidas como meta o como trayecto a recorrer. Ustedes y yo seguimos siendo útiles, hermanos, como lo fueron Abraham y Sara. Le dije, el camino no va a ser fácil. ¿Qué imagen está viendo ahí? Sé que se nos revuelve la cabeza, sé que se nos revuelve el corazón, porque vienen preguntas: y cómo Dios le pide a Abraham, y cómo Dios lo prueba de esta manera, y cómo Dios, después de darle una promesa, lo va a poner en... Pero ahí estaba probando Dios el corazón de Abraham, dispuesto a serle leal cualquiera fueran las circunstancias.
Cuando Abraham levanta su mano para herir a Isaac, el Señor le dice, el ángel del Señor le dice, Abraham, detén tu mano porque ahora conozco tu corazón. Ahora sé quién es Dios para ti. ¿Y qué dijo Abraham? Había dicho en confianza al Señor a su hijo cuando Isaac le preguntó, Padre, llevamos la leña para el altar, llevamos el fuego para el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Cuál fue la palabra de Abraham? El Señor, Jehová Jireh, Él se proveerá de sacrificio. Y así podríamos citar algunas cosas que Abraham y Sara tuvieron que vivir, porque no alcanzo a comprender cuál fue el impacto de Sara escuchar luego que Abraham regresa con Isaac y Abraham de pronto le dice, el Señor me había pedido sacrificar a Isaac. Y él no negó su corazón a esto. Y por eso a sus 175 años y Sara más o menos a sus 120 años mueren llenos de años de vida en buena vejez porque caminaron con el Señor. Es maravillosa esta historia porque esos años que hemos acumulado no quieren decir que el camino se está terminando. El camino sigue. Ninguno de ustedes, a pesar de las canas que estén sobre sus cabezas, sabe el día y la hora de su partida. Solo hay una cosa clara el día de hoy. Dios te está visitando. Dios te está llamando para hacer un pacto contigo, así como hizo un pacto con Abraham y Sara, de glorificarse aunque las circunstancias sean totalmente contrarias. Amado hermano, un hombre y una mujer ancianos, Dios se glorificó en lo que sería el inicio de la nación que Dios amaría como su pueblo y donde Dios se proveía para la salvación de la humanidad entera. Nuevamente reitero esta frase que quiero que usted tenga en cuenta. Aún en los años de su edad adulta, en sus años dorados, en los años de la buena vejez, en los años de la pensión o de la jubilación, en los años del retiro de lo laboral, ande delante del Señor y sea perfecto. Procure ser un amigo de Dios. Procure ser un hombre y una mujer de pacto con Dios, de santidad delante del Señor. Segundo, Simeón y Ana. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38. ¿Ya lo tienen? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de
Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 2 hombres, o una mujer y un hombre, ancianos. En Simeón vemos una cosa muy característica en esos pequeños fragmentos del texto que leímos. 3 veces dice, y Simeón había sido revelado por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Y eso, hermano, produjo en mi corazón el anhelo de exhortarle esta mañana para que usted y yo procuremos buscar caminar de la mano del Espíritu Santo. Nos hemos olvidado que Él fue el consolador dado por el Padre para que nos enseñara todas las cosas que debemos saber. Que Él fue el guiador de nuestras vidas, propuesto para que nos guíe a toda la verdad. La ausencia del Espíritu Santo en la vida es la puerta abierta para ser fácilmente engañados por doctrinas, incluso doctrinas de demonios. Por ahí andan rodando. Hay gente que quiere que uno mencione más al diablo, que uno esté reprendiendo espíritus, que uno esté andando haciendo un poco de cosas para el reino de las tinieblas cuando hemos sido llamados con nuestra boca a glorificar el nombre del Señor. Llenos del Espíritu Santo, nuestra boca no puede proclamar otra cosa que el nombre de Jesús. Hace muchos años yo recuerdo preparándome para dirigir la alabanza en otra congregación, no en esta. Llegó alguien antes, ya estábamos por empezar a ministrar al Señor, cuando alguien llegó y dijo, hermano, Pastor Calomar, ¿ves que alguien trajo a la iglesia, invitaron a la iglesia a un satanista? Yo le dije, ¿y qué? Hay que empezar a orar y a reprender. Yo le dije, pues que se prepare. Porque lo que ese satanista va a escuchar es el nombre que es sobre todo nombre, recibiendo la gloria, la honra, el poder y la alabanza mientras le cantamos, mientras le adoramos. ¿Cómo vamos a cambiar el programa para darle cabida a lo que no debe tener cabida? Nosotros venimos aquí para honrar y glorificar el nombre del Señor. Si algún demonio, si algún espíritu se le ocurre presentarse, pues de malas, porque le va a tocar soportar la honra y la gloria del que está sentado en el trono, al que son los reinos y los dominios. Esos días le decía a alguien, yo no me voy a dedicar a darle crédito al enemigo, porque lleno del Espíritu Santo, lo único que produce eso en mí es el deseo de Cristo, el amor por Cristo, la pasión por Cristo, el anhelo de anunciarlo, como estos 2 hombres en el templo cuando vieron la consolación de Israel. Ha llegado la salvación a tu vida, has visto la gracia de Dios sobre tu vida. Déjate llenar del Espíritu Santo para que puedas proclamar a Cristo como esperanza, para que puedas anunciarlo como luz a las tinieblas, como libertador del cautivo, como sanador del corazón quebrantado. Hoy necesitamos ancianos, hombres y mujeres como estos, llenos del Espíritu. ¿Qué era la actitud de Ana en el templo? Dice, no se apartaba, en ayuno, en oración. Recuerda que le decía al principio, cuando se proclama un ayuno, cuando se proclama oración, cuando se proclama vigilia, cuando se proclama intercesión, los que más llegan son los adultos mayores. Y estoy convencido que es porque el Espíritu Santo es el que los mueve a esto. Busque ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo nos garantizaremos una buena vejez en el camino del Señor? Esa perseverancia de la mano del Espíritu Santo.
La primera palabra que aparece ahí en el capítulo 2 de Lucas es entonces, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de Dios Espíritu Santo estaba sobre él. Justo, piadoso, y esperaba la promesa. Son esas características que son el lugar propicio para que el Espíritu Santo more en una vida. Amado hermano, hoy necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo. A caminar en el Espíritu, no a tener sensaciones, no a tener emociones, no a tener revelaciones, no a tener experiencias, es a andar en el Espíritu, a ser llevados de la mano por Él, corregidos por Él, exhortados por Él, animados por Él a mirar a la verdad, de manera que no seamos engañados por los vientos de doctrina que hoy se mueven por ahí. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. Mire esa promesa tan preciosa. Simeón, ahí estaba sostenido, ahí estaba fiel, firme, porque recibió revelación. Recuerda ese texto del libro de Joel. Joel, lo escribiste, debes recordarlo. Pero en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Pero no esos sueños que más bien son pesadillas o son esos tormentos de la noche que le roban el buen descanso. Sueños con propósito. Sueños de la dirección de Dios. Ya no hay visión. Imagínense si esta generación que va saliendo, esta generación que va pasando, los de los años dorados, los que tienen esa corona de canas a sus cabezas, que no están llenos del Espíritu Santo, ¿qué herencia le van a dejar a la próxima generación? Llene su corazón del anhelo, amado hermano, de volver en amistad también con el Espíritu Santo. En esta mujer que había aprendido a cubrir su soledad en el templo, en la presencia del Señor, sirviendo y amando la obra del Señor, también había la presencia entonces del Espíritu Santo. ¿Por qué nadie puede profetizar si el Espíritu Santo no está sobre él? En el caso de Ana, note el detalle en el texto cuando dice, y era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Pero perseveraba en el ayuno y en la oración. Los ejercicios espirituales, las disciplinas espirituales no tienen edad de caducidad, no tienen fecha de vencimiento, no tienen un lapso. Eso es hasta que nuestro corazón palpite, mientras nosotros podamos respirar, mientras nuestros huesos se puedan mover. Ahí está el llamado a perseverar en el ayuno y la oración. Aquí, en toda esta preciosa congregación, ustedes son muy preciosos, hermanos. Pero algunos a veces, pastor, estamos orando por ustedes. Pastor, con mi familia. Pastor, los llevamos en oración. Pastor, oramos por la visión de la iglesia. Y eso, hermano, ¿sabe qué es lo que produce eso en nosotros? Seguridad, confianza. Porque tenemos un ejército de guerreros valientes, poderosos, peleando esas batallas espirituales. Porque el Señor, a los que nos ha puesto para llevar su rebaño, nos dé fuerza, nos cubra, nos guarde, nos inspire, nos dé sabiduría de lo alto. Gracias. Gracias, amados hermanos, por acordarse de nosotros. Gracias por llevar en su corazón el orar
por los que tenemos este llamado. Y si su llamado es la oración y el ayuno, no vaya a bajar la guardia. No deje de perseverar, porque esa es la fe que yo quiero imitar, lo que veo en ustedes. Hay algunas cosas ahí en Simeón y en Ana entonces que le acabo de mencionar, y el tercero, porque el tiempo ha avanzado, es entonces cómo se cierra el texto bíblico con un anciano. Con un anciano que recibió revelación, y acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20, porque vamos a leer lo que Juan, ya exiliado en la isla de Patmos, recibe siendo un anciano también en buena vejez. Es un texto precioso. Lo que Juan ve, lo que se le otorga a Juan en esta visión es impresionante. 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 12 candeleros de oro, y de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Seguido a esto, lo que Juan ve cuando ve la gloria del cielo es que delante de aquel que él vio había 24 tronos, y en esos 24 tronos 24 ancianos. Y dice el apóstol en su revelación: y estos ancianos, cuando ven al que está en medio del trono, se postran delante de él y echan sus coronas y dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y todo el texto de Apocalipsis constantemente está citando que estos ancianos delante del trono se postran y adoran y glorifican y reconocen y enaltecen y exaltan al que venció sobre la muerte y el Hades. Este anciano que había pagado un precio por causa de perseverar, de defender el nombre de Jesús, de proclamar a Jesús como Salvador y resucitado, ahora estaba exiliado en esta isla, pasando duros trabajos, siendo torturado según algunos, pero allí también fue lleno del Espíritu y se le permitió ver la gloria de Dios en las cosas que habían de venir. Los ancianos
por causa de su búsqueda intensa de Dios, por causa de su consagración, de su dedicación, tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. A ustedes, mis amados hermanos y hermanas, Dios les revela, Dios les muestra, Dios les enseña, Dios les ilumina grandes cosas. Busquen más intensamente el rostro del Señor, porque hoy nosotros necesitamos de esa palabra de sus bocas, de ese consejo de sus bocas. Muchos nos llenamos la boca diciendo esa palabra tradicional, que los ancianos o los viejos de nuestra época ya son la experiencia, son un cúmulo de sabiduría, son un baúl lleno de riquezas, de experiencias y de cosas que nos pueden aportar. Cuanto más siendo dirigidos por el Padre, cuanto más siendo llenos del Espíritu Santo, cuanto más siendo movidos por la gloria y la grandeza de nuestro Señor. Hoy necesitamos unos años dorados que se vuelvan en los años del Espíritu Santo para sus vidas. Pídanle al Señor, mis amados, y de seguro ustedes comenzarán a venir con un consejo nuevo, con una exhortación nueva. Podríamos hablar de 1000 cosas escritas en la palabra para los ancianos. Para estar terminando, acompáñenme al Salmo capítulo 71. Una preciosa palabra que escribe el salmista. ¿Listos? En ti, oh Jehová, me he refugiado. No se haya avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento, porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Se llena mi boca de alabanza de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Y lea por favor el versículo 18 conmigo también. Y dice: aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y quiero solamente, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. Este precioso salmo también, apúntelo para que lo tenga ahí. Capítulo 92, versículo 14 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y serán verdes. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos de esos que en la vejez son fuertes y vigorosos? Que se ven verdes y así todos con ese follaje de la vida. Yo a algunos les digo, vea, cuando yo lo veo de usted, yo digo al Señor, así me quiero ver en mi vejez, Señor. Pero mire cuál era la visión de vida de estos hombres que caminaban con Dios. Aún en la vejez, dame fuerzas. ¿Para qué? En este texto, para anunciar tu gloria a los que han de venir. Amados hermanos, adultos mayores de años dorados, mire a su lado, ¿a quién le va a dejar usted el legado de su fe? ¿A quién le va a dejar el legado de su amistad con Dios? ¿A quién le va a dejar el legado de su perseverancia, su paciencia, su confianza, su esperanza en el Señor? Podríamos acordarnos de muchos otros, pero en estos 3 casos que hemos visto obrar a Dios en la vida de aquellos
que según la sociedad hoy ya no tendrían utilidad. A algunos les puede pasar hoy que, perdón Fercho, yo utilizo tu ejemplo con mucho respeto, pero a veces él ha pasado hojas de vida y dice, está bien, no hay problema. Y dice, cuando me preguntan la edad, me dicen, bueno, nosotros lo llamamos. Y él es un muchacho joven, vigoroso, fuerte. Pero déjeme decirle, lo que no califica para la sociedad, para Dios califica. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y Dios aprueba el corazón que lo busca con toda determinación.